Bienvenidos a Reinas de Copas, un programa para ascender a la quinta D. Ya los que nos conocen saben de qué estamos hablando. Hoy es viernes, feriado en Argentina. Y creo que en casi todo el mundo, porque es Viernes Santo, por lo menos en la cultura occidental, es feriadito. Estamos así en la previa de la Pascua, ya se viene Pascua, pero nosotras las reinas firmes, al pie del cañón, las reinas de viernes, parciales, ahora vamos a... pero estamos acá firmes, acá en Buenos Aires. Está horrible el día. Bueno, horrible es un tema mandato que vengo repitiendo. Está nublado, está lloviendo, está como todo así frío, pero también es un lindo día para quedarse un poquito papuchado en casa o para poner YouTube en @improts.tv, ok, y vernos, escucharnos y acompañarnos en esta mañana con unos ricos mates, un cafecito, un tecito. Contanos desde dónde nos estás escuchando. Son 9:35. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está el clima por donde nos estás mirando? Queremos escuchar, queremos saber de vos, queremos entrar en calor, que está así como todo fresco, ya está llegando el otoño, el invierno con fuerza. Acordate que nos podés mandar un mensaje al 11 3887 8362 y que estamos en vivo en YouTube en Improts TV, ok. Y hoy me acompaña Bren de Villaflor. Bienvenida, Bren. Buen día, Romy. Gracias por esos aplausos. Bueno, acá yo siempre digo lo mismo porque para mí es un placer estar acá, arrancar los viernes así, es un re buen plan. Y bueno, esto que decía Romy, que también el hacker acá acompañando como siempre un genio, que dijimos feriado, lo hacemos, yo estoy, dijo él. Vamos. Así que vamos. Y acá estamos. Bueno, Dai iba a venir, pero se siente un poquitito mal, no nos pudo acompañar. Ya estaba media desde antes. Ya ella venía sintiéndose mal desde el miércoles, por ahí. Sí. Estaba con una angina. Está ahí. Sí. Y bueno, y le agarró la lluvia también ayer, porque acá en zona sur estuvo complicado el tema, me dijeron, con granizo. Mucho. Bastante agua, a Dai le entró agua en la casa. Bueno, en Capi fue lluvia, pero no granizo, hasta donde sé. No, acá estuvo complejo. Pero bueno, ya pasó. Bueno, y esto que decías también, ¿no? Que yo también, el chip que tenemos a veces el día está horrible, ¿no? Hablando justo, mira, del tema de hoy que va a ser los juicios, nuestra mirada, nuestros juicios de las cosas, ¿no? Y tal cual, cuando vos lo decías, yo me registraba y digo, está lindo para... Ayer, por ejemplo, yo estaba en casa y agradecía, que estoy mucho con el tema de la gratitud. Digo, qué lindo no haber tenido que salir, porque yo prefería estar adentro y de hecho hice una historia diciendo, estoy acá mirando por mi ventana, tomando matecito, mirando la lluvia desde acá. Hermoso, así que... Así que bueno, muy buen programa ponerse hoy ahí con lo que quieran y escuchar esto. Ay, sí. Hoy yo venía manejando y había cola en las panaderías. O sea, se ve que tenemos ahí como un chip. Claro. El argentino tiene un chip que llueve y tengo que ir a comprar bizcochitos, facturitas. No es lo que yo consumo, pero bueno, es como el chip. Y ayer me dio risa porque ayer se largó a llover. Y automáticamente, en el momento en que se larga a llover, yo tengo un chat del grupo de vecinos así de la zona. Y uno manda, ¿alguien tiene algo para el mate? Y enseguida todos le contestan, yo hago bizcochito, yo hago media luna. Todos interpretaron que él para el mate quería, es como un chip que tenemos ahí en seteado, ¿no? Llueve, mate con algo dulce, muy saladito, algo harinesco. Como... Sí. Por ahí nosotras elegimos otras opciones habitualmente. A veces bueno, sí. Puede ser también. Está todo bien, ¿eh? Igual acá no se juzga nada. Ayer me hice pochoclos a la tardecita. Claro, ¿Dulces o salados? Ayer hice dulces. Hace mucho que no hacía. Yo hago salados. Me encantan los pochoclos salados. Y ayer hice dulces, me lo pidieron los chicos y me salieron bastante bien. La verdad, debo decir que fueron elogiados. Tengo la pochoclera. La manual, pero la pochoclera, que es la cacerola con la manijita que vas girando. Tenemos a Nuri que nos dice buen día, reinas, del otro lado. Ahí está Nuri. Comentario. Sí, Nuri, estamos viendo. Bueno, y esto, ¿no? Que traía Bren de qué día feo, qué día horrible, ¿no? Esas opiniones que a veces tenemos instauradas, esas formas de ver la vida en automático muchas veces, porque muchas veces no lo registramos. Y sabemos que esto lo decimos todo el tiempo acá, ¿no? El lenguaje, lo que decimos, las palabras, crean un poco la realidad, crean la realidad que nos rodea, un poco muchísimo. Y está bueno traer a la conciencia estas automatizaciones que tenemos de chiquitos. La otra vez no me acuerdo en qué espacio, estaba hablando de este tema y de cómo se nos configura esto, ¿no? Esto de qué día feo el día de lluvia,
como sociedad lo tenemos instaurado, pero en lo individual, a lo mejor si vos vivías en una zona con calle de barro y tenías que salir a trabajar, o tu mamá salía a trabajar, o vos tenías que, para salir te embarrabas hasta la rodilla, los días de lluvia tenían una configuración negativa. Por ahí, si de repente el día de lluvia tu mamá te hacía un bizcochuelo y te ponía una película y te abrazaba, te queda una configuración positiva los días de lluvia, más allá de lo social y del automatismo que tenemos de qué feo, qué día feo, que prendés la televisión y está horrible. No, más allá de eso, está bueno revisar en cada uno, en su programa, ¿qué me trae el día nublado, frío? ¿Qué me trae el invierno? ¿Qué me trae el verano? ¿Qué me trae? Más allá de la sociedad, ¿no? Sí, aparte pensaba esto que traías, depende de la zona donde vivas, porque si vivís en el campo, digamos, lo habitual es eso, barrarte, por ejemplo, ¿no? O lo que traías de las Pascuas, en algunas zonas están Pascuas, en otros lados no. Como abrirse. Y yo sabes que con esto del invierno que decís, yo suelo ser friolenta y como que siempre la pasé peor en invierno. Y ya hace algunos inviernos que empecé justamente por esto, de ser consciente de la creación de la realidad y de los pensamientos, decir, dejar de decir eso. Y voy a empezar a conectarme con lo que me da el invierno. El invierno hace frío, pero el frío está buenísimo para muchas cosas. Yo hoy salí de casa, que estaba dormida, siempre voy llegando al programa y me voy despertando, porque arranco temprano. Claro, vos venís de lejos. Claro, y no tengo el hábito de levantarme muy temprano, si puedo evitarlo. Y salí y dije, ay, qué bueno, el fresquito me va despertando, me va conectando, ¿no? Y tiene sus ventajas, digo, como todo, lo podemos mirar desde distintas maneras. Yo tenía una profesora del secundario que cuando veía que estábamos todos medio zombies, nos ponía el aire acondicionado, pero nos congelaba y decía, los voy a despertar con frío. Y estábamos todos... Sí, el frío te despierta. Sí, tiene un montón de ventajas. Bueno, todas digamos, las técnicas que ahora se saben, ¿no? De inmersión en el frío, el método Wim Hof en el hielo, es desinflamatorio. Bueno, hay un montón de cosas al respecto que... Bueno, ahí tenés otro. El otro día hacía frío, hacían 9 grados. Yo viste que llevo a los chicos al río de Quilmes, y ahí hace más frío todavía. Y yo estaba con el pelo mojado, musculosa. Pues no me di cuenta. Bajé del auto apurada. Todo el mundo con campera, abrigado, y yo no tenía registro del frío. Mira. Entonces en un momento uno me dice, vos el método Wim Hof, o sea, y ahí me di cuenta, claro, en la práctica, en la teoría la tengo, de que es mental el frío. Sí, y en ese momento fui plenamente consciente de, ahí me empezó a dar frío. Claro, cuando te lo dijeron. Cuando dije, estoy musculosa, tengo el pelo mojado, claro, hace tengo 9 que tener grados, claro, no tengo frío, ¿qué está pasando? Estoy mal. Y ahí fui consciente y ahí me empezó a dar un poco de frío, igual no tanto, pero porque estaba como en otra, estaba pensando en otra cosa, entonces ahí fue como, bueno, ¿qué es lo que entrena este método? Eso, ¿no? Darte cuenta que es mental. Sí. Es mental. Pero bueno, volviendo al tema que estábamos... Ay, ¿sabes qué me acabo de dar cuenta? Que estamos complementarias. Vos tenés azul naranja, yo tengo naranja azul. Ay, es verdad. ¿Viste? Estamos complementarias. Nos vinimos complementando los colores. Qué lindo, qué lindo. Bueno, primero, acá tenemos una encuesta dando vueltas, pero coméntenos ya está si la les encuesta. gusta el frío, si no les gusta el frío, porque vamos a hablar mucho de las opiniones que tenemos, de dónde vienen, cómo vemos el mundo, y vamos a estar hablando un poquito de eso. A ver, la encuesta dice, ¿sos consciente de tus pensamientos cuando estás juzgando a alguien? Sí, puedo observarlo en el momento, a veces lo noto después de que pasa y no siempre logro identificarlo. Bueno, todavía no, por ahí está bueno empezar a ver qué quiere decir juzgar a alguien. Claro. ¿No? Acá podemos votar también. Acá podemos votar, bueno, voto. A ver, a veces, voy a ser realista, a veces lo noto después de que pasa. Porque muchas veces, por lo menos esto me pasa a mí, creo que estoy dando mi opinión y en realidad estoy juzgando. O sea, creo que, porque la realidad es que el juicio es una opinión, pero el tema es cómo, ¿no? Total. Y el tema es que a veces ese juicio la puede lastimar o puede molestar o puede... La pregunta de ¿para qué lo estoy diciendo, no? ¿Para qué estoy emitiendo esta opinión? ¿Para qué estoy opinando? ¿No? A ver, todo es un juicio en realidad. Todo es una lupa con la que miramos. Estamos mirando siempre con una lupa. Cada uno mira con la suya. Constantemente estamos, sí. Y somos opinólogos en general. En general, pero más allá de que yo te puedo decir, ay, qué lindo el collar, o te puedo decir, ¿qué te pusiste? Ya ahí es un juicio. Total. ¿no? Sea por un lado o para el otro, ¿no? Porque puede ser un juicio. Me venían los 3 filtros de Sócrates, ¿no? Cuando traías esto, que está bueno, que hace un tiempito hice un reel, porque bueno, por una situación que tuve, pero esto de opinar o de decir también, ¿no? O de contarle a alguien sobre otra persona, ¿no? Esto de, bueno, la historia
lo hago breve, ¿no? Pero cuando va el discípulo y le dice, maestro, escuché que alguien habla mal de usted, ¿no? Esto aplica a todo. Lo aplicamos a lo cotidiano porque nos ha pasado a recibir información así y darla también. Entonces él le dice, ¿ya lo pasaste por los 3 filtros? ¿Qué filtro? Lo que me vas a decir, ¿sabes que es verdadero? Y no, la verdad que no sé si es verdadero, no estoy tan seguro. Porque se lo escuché a alguien que lo decía, se lo escuché que decía eso de otra persona que decía eso y me llegó a mí. Y lo que me vas a decir, ¿es bueno para mí recibirlo? Y no, la verdad que no. Bueno no es. Por lo menos habrás pasado por el tercer filtro. ¿Va a ser útil lo que me vas a dar, esa información? No, la verdad que no, útil no. Entonces, si no es verdadero, si no es bueno y si no es útil, mejor no lo digas, ¿no? Y me parece genial traerlo todo el tiempo porque nos pasa a todos. O sea, nos pasa... Sí. A todos. Hay como ese, bueno, ahí entra el famoso, ahí me viene los 4 acuerdos, ¿no? Y me viene el chismorreo, como dice él, bueno, usa una palabra, ¿no? Sí. Don Miguel Ruiz, es esto, qué adicción que tenemos como sociedad al lleva y trae, al contarte, al decirte, ¿no? Es como que hay así como somos adictos como cultura a la queja, hay como una adicción al querer contarte. Yo creo que, esto es teoría mía, pero creo que la adicción al querer contarte debe tener que ver con el lugar, cómo me siento cuando te estoy contando algo que es novedoso, así sea una cagada. O sea, ¿no? Esto de, te estoy dando una información, ¿no? Sí. Entonces, hay gente que se siente poderosa en ese lugar, yo lo siento también. Sí, creo que tiene que ver con eso, y de ahí la adicción. La queja ya no sé con qué tiene que ver, porque la verdad es que es una es una chota. Debe tener que ver por ahí con esto de sacarme la responsabilidad, ¿no? Como, no sé, o como que es culpa de otra situación. Sí, un poco el paradigma de la víctima, ¿no? También de lo que hablamos siempre. Pero bueno, también estamos atravesados en mayor o menor medida por esas cosas. Sí. Para mí lo bueno, como decimos siempre acá, es hacerlo conscientes, ¿no? Poder verlo cada vez más, poder registrarlo y poder darse cuenta. Porque a veces es muy sutil. Uno no se da cuenta y es muy sutil. Es muy sutil y cuando lo empezás a traer a la conciencia, está bueno no juzgarte, volvemos a los juicios, porque te detectás haciéndolo, sino decir, bueno, pará, ¿no? Estoy en el primer paso que es el darme cuenta, el ser consciente. No me voy a dar cuenta siempre por ahí. Pero esas veces que me di cuenta, esas veces que me detecté quejándome, que me detecté en la víctima, porque a ver, nos pasa. Somos humanos. Claro. Aparte estamos en un contexto donde lo escuchamos permanentemente, salimos a comprar y está todo el tiempo ahí, por más que te rodees de personas súper iluminadas, estás en un mundo donde salís a la vida y pasa. Entonces, ser consciente de esto y detectar cuando estás en una para poder, aunque sea corregirlo en el momento si podés, y si no, traértelo para la próxima. Como a mí me pasa muchas veces en un montón de situaciones con mis hijos, no solamente en la queja, ¿no? Con situaciones que por ahí no me gustaron cómo se resolvieron, o no me gustó lo que pasó, no me gustó lo que dije, no me sentí bien. Después, cuando estoy sola en el auto, que paso muchas horas sola arriba del auto, esta reflexión, bueno, ¿y cómo hubiese sido? Antes era el darme, ay, qué mal que estuve, no sé qué, y ahora es, bueno, pará. ¿Cómo hubiese sido una situación que hubiese estado buena? ¿Cómo lo hubieses podido resolver? Y ese ejercicio mental de crear esa situación, de ver cómo me sentiría, posta que funciona y te sirve para la próxima, sí o sí, porque le estás mostrando tu ejemplo a tu cerebro, cuál sería esa posibilidad, que antes no la tenías disponible, ¿no? Totalmente. Y ahí la creaste, le mostraste, che, acá hay otra posibilidad valga la redundancia, posible, y se la creás, se la mostrás, la tenés a la mano cuando viene otra situación parecida, ¿no? Está total, bueno. Sí. Y algo que a mí me encanta, que bueno, empecé un poquito y lo vengo compartiendo porque siento que está buenísimo y es muy simple, y empecé por Romy, voy a volver al tema de la gratitud porque me parece súper importante y me parece que aporta mucho, al menos yo lo estoy sintiendo así. Hay muchos retos de gratitud y uno lo puede hacer simplemente agarrando un papel, una lapicera, no necesita nada. Bueno, Romy hace unos días, un mes, ya pasó, hace un tiempo. Sigue estando ahí el desafío. Sigue estando en su red, en Diosa Álmica, y ella propuso un reto de gratitud donde todos los días era escribir 20 cosas, ¿no? Y después yo seguí con eso, seguí con otro desafío que propuso Maite Isa, y la verdad es que me siento en otro lado. Si bien yo soy de mirar en general el lado positivo de las cosas y ponerle onda, es lo que trato de hacer y bueno, me sale, digamos, habitualmente, y también puede pasar que me enojo porque soy humana también, pero bueno,
esto de la gratitud, de lo que yo vengo sintiendo, ya hace más de un mes que lo vengo haciendo, que me está conectando con otro lado, tanto al nivel queja o al nivel juicio, porque estos lugares sutiles, yo tengo como entrenamiento donde me estoy observando constantemente, no quiere decir que ni que no me queje ni que no juzgue, pero al menos puedo como tener otro registro, esto que traía Romy, de hacer modificaciones, de darme cuenta, yo juzgo un montón y lo veo, y la primera que me juzgo soy yo misma, o sea, las voces que tengo internas, nuestros jueces internos, esa es una paca, como el de Volvete. ¿Te acuerdas la propaganda de Twistos? Ah, no, ¿para cuál? La de que la chica está con un pajarito que taca, que le decía come no sé qué, la bala, todo mandato, y de repente abre la bolsa de Twistos así, saca uno, come, volvete al árbol, volvete al árbol, y se va volando el pajarito. Bueno. Sí, bueno, y esto de la gratitud yo se lo sugiero como quieran. Puede ser, anoten 3 cosas, si a 20 les parece mucho. Todos los días anoten, porque entran en otra frecuencia. Yo me siento muy conectada desde otro lugar, muy alegre, más alegre todavía, como pudiendo ver desde otro lado y lo estoy sintiendo. Y no es una imposición, no es algo que la careteo, me está pasando. No, te pasa. Y es hermoso. Digo, hay un montón de maneras de poder hacerlo, solo hay que querer hacerlo. Siempre... Sí. Y vos sabés que el tema del reto a mí me surgió, yo también había hecho uno de Maite una vez, había hecho varios en realidad en su momento, pero ¿qué me pasaba? Los iba dejando, ¿no? Como lo hacía, lo sostenía un tiempo, de hecho una vez hice un reto de cómo manifestar $1,000 en 14 días. Okay. Después se los voy a pasar, está buenísimo. Y uno de los días era esto de la gratitud y anotar por, no sé, eran una semana, no sé, una determinada cantidad de cosas, así también, como forzándolo, ¿no? Como no se te van a ocurrir, pero sí, con la gratitud. Claro. Y ahí fue que, en ese reto fue que empezó esto de, mirá cómo, esto de las 20 cosas, ¿no? Mirá cómo de repente sentís que al principio no tenés 20 cosas para agradecer. O el primer día por ahí sí, pero después al segundo, al tercero, al cuarto decís, pero en realidad sí, ¿no? Es cambiar el chip, hasta que lográs cambiar. Porque al principio que es lo automático que te viene es agradezco por cosas lindas, agradezco por cosas que me gustan, que me hacen sentir bien. Pero cuando empezás a cambiar el chip y empiezas a agradecer por las cosas que por ahí no te gustan tanto. Fueron dolorosas, pero también te trajeron al hoy, o bueno, a donde estás hoy, a lugares mejores. Y ahí te empieza a cambiar. En ese momento, el momento en el que, bueno, pará, ¿qué me pasó? Revisás el día de ayer, querés agradecer y revisás, no, pero fue un día que todas me pasaron. Bueno, pero pará, gracias por esto que me pasa, gracias por haber pisado un charco y haberme, porque no sé, porque después me di cuenta que, o porque después sentí no sé qué, o la persona que se acercó a justo asistirme en ese momento, resultó que... pueden ser 1000 cosas, claro. Y es empezar a cambiar ese chip de esa forma de ver la vida, que sí es cierto lo que decís, ¿no? Que es como transformador, y el sostenerlo. Bueno, esto que trae, yo también hace muchos años he hecho varios, y esta vez me di cuenta, cuando vos propusiste los 20, que en otro momento para mí 20 hubiera sido, un montón. Y me fluían, y dije, ay, estoy en otro lado en ese sentido, estoy más conectada con la gratitud realmente. Y aparte es eso, a veces las personas dicen, no sé qué agradecer. Bueno, yo por ejemplo, he agradecido tener la ducha, que es algo básico, que los que tenemos la fortuna de tener una ducha con agua, que lo naturalizamos, con agua caliente para bañarme. Amo dormir, yo amo estar en la cama, así que todas las noches agradezco tener mi cama. Amo en esta época mis frazadas que me cobijan, al colchón. Entonces ya ahí tengo un montón de cosas por ponerlo lo simple, ¿no? O sea, no tenemos que ir a grandes cosas. Es conectarnos, mirar alrededor y decir, wow, ¿qué tengo acá? No sé, agradezco estar en este espacio, agradezco el amor que hay en este lugar, todo lo que hay en Improx. Cosas básicas que por ejemplo, tenemos normalizadas, ¿no? Que puedo abrir la canilla y sale agua limpia, que prendo la luz. Sí, exacto. Que tengo unas horas más de día. Si está nublado puedo también prender la luz y hay algo, ¿no? Todas cositas que hay una heladera que me conserva o sea, que lo que naturalizamos. Claro. Hablando del automático, ¿no? Que traemos con los juicios en general, pero abrirse a mirar, todo. O sea, hola, puedo comer verdura fresca sin tener que tener mi huerta. Yo voy al súper o voy a hacer compras y cada vez que salgo agradezco, digo, gracias por poder estar comprándome esto y por estar eligiendo lo que yo quiero y poder comprármelo. Digo, hasta eso. Estoy como cada vez más
Consciente, porque durante muchísimo tiempo no lo estuve. No. Y me quejaba, no, bueno, esto, ay no, compré esto y no, tengo que hacer cola. Digo, wow, mirá, estás acá, podés hacerlo. Primero existe un supermercado que te acerca. Tal cual. Si no tendrías que tener, no sé, tendrías que ir a buscar la leche, la vaca, ordeñar, no sé. O sea, tenés un supermercado que te nuclea, que te facilita la vida. Primero. Segundo, podés ir a comprar. Es un montón. Desde tengo plata hasta tengo piernas. O sea, un montón. Hay un montón. Empezás a mirar y es como, bueno, para. O sea, no hay por dónde verlo. Se te empiezan a ir las cosas negativas. O sea, y negativas por ahí no es la forma de expresarlo, porque siguen pasando. Es el juicio, no, es la mirada. Queja, o sea, siempre está la posibilidad de hacerlo, porque no es que... Esto no es magia, es tomar la decisión de hacerlo. Y hay personas que tal vez eligen. Yo tengo un amigo que siempre se queja de una vuelta. Le dije que a vos te encanta quejarte. Y se empieza a reír. Porque es cierto, a él le encanta quejarse. No va a soltar la queja porque él ama quejar. Él necesita quejarse. Sí. Bueno, y es válido también. Sí. El tema es, para mí, es ser consciente y ser consciente también de la energía que implica. Los juicios, la queja. Para mí, chequéenlo. Yo que soy tanto de vamos al cuerpo. Chequeen lo que les pasa cuando se quejan. La próxima vez que se quejen, si lo registran, fíjense. ¿Qué pasa? Fíjense cuando pueden cambiar, como dijo Romy, ¿no? Un juicio, cambiar y hagan el ejercicio mental de, bueno, una frase que sea limitante, como suele ser un juicio o una queja, y al lado, si se vieron en ese momento, una frase posibilitante y sientan el cuerpo, sientan lo que les pasa. Cuando lo reciben eso. También. Sí, ese está bueno. Sí, porque te cambian la célula, a nivel celular, ¿no? Es como algo más. Y esto de la queja que hablabas de tu amigo, ¿no? Que tiene esta adicción a la queja. Por lo general, las personas que tienen adicción a la queja suelen no ver posibilidad en un montón de cosas porque se enganchan con esto es una cagada, ¿no? Me enganché ahí y vos venís a traerle posibilidad y a mostrarle qué puede pasar. Sí, pero vos porque... Claro, todo es no se puede, ¿no? Entonces, y todo es no, lo que pasa es que no, lo que pasa es que eso no puede. Para mí la frase que es matadora es lo que pasa es que... O sea, si vos estás diciendo lo que pasa es que alerta red flag así gigante, como que estás en una, no vas a poder salir. Total. Entonces es como... Esa es una de las frases. Mira, justo haces el entre ahora va a venir, que la tenemos ya acá, nuestra querida invitada Caro, que compartimos, entre otras cosas, la formación de Tere, que yo la traigo tanto a Tere, de constelaciones. Ah, mirá. Y la otra vuelta, Tere dijo 3 frases que yo las tomé. La gente que se justifica o se queja, que dice, lo que pasa es que pero, vos decís algo, nada, sí, pero, o sí, ya sé, que es cierto. Claro. No, sí, ya sé. Es verdad. Bueno, el sí, pero, en realidad no es sí, es no. Ya está, es como que, bueno, sí, pero hagámonos no. cargo. Claro, hacete cargo de que estás diciendo no. En realidad no. Claro. Cortemos camino. Claro. Y la otra colea, la última... sí, ya sé. Sí, ya sé, también. No, te dicen algo y dicen, no, sí, ya sé. Porque de atrás como que viene como una especie de pero, de algún modo. ¿No? Sí, ya sé. O lo que pasa es que. O sea, yo lo empecé a observar y dije, es cierto. Me gusta esa está buenísimo. Sí. Porque es así. Y bueno, esos lugares de automáticos que tenemos, empezar a registrar. Porque uno empieza por ahí y dice, mira, no lo había pensado. Es cierto. Yo digo. Ese sí ya sé, me quedó, Yo ya estoy. Viste que yo pienso como en tramas de películas. Claro. Mi cerebro pienso en serie, pero ya armé un libro. Genial. Bueno, no, pero ese sí ya sé. Me parece piola porque hay uno de los límites. Se viene una producción. Los limitadores de aprendizaje, justamente, uno de los más grandes es el saber, el creer que sé todo, claro. ¿No? Y cómo el cerebro se debe estar como limitando, ¿no? Ahí cierro la puerta, sí ya sé, entonces como yo ya sé, no tenés nada nuevo para darme, no tenés nada nuevo para decirme, qué sé yo, no sé, me vino estoy todo acá, eso. Tengo todo el conocimiento y bueno, sí, ya soy... No hay nada que me puedas decir. No hay nada que me... Claro, nada me va a sacar de acá. Claro. Que me mueva de acá, tal cual. Sí, todo eso que vas a decir, ya sé todo lo que vas a decir, ya me lo dijeron 1000 veces. Ya está, ya lo recorrí. Ya fui, vine. Bueno, escúchame, tenemos una invitada, ya la anunciaste. Sí, ¿La hacemos pasar o no? Todavía no. ¿Qué decís? Pará, no. No. A ver qué. A ver, ¿qué de todo? Antes de hacer pasar la invitada, tenemos un sorteo. ¡Ay, cierto! Bien, Romy, me olvidé de agarrar. Carito, ¿tenés papel y lápiz por ahí? ¿Nos conseguís? No importa, no anotamos en el teléfono, sino no importa. A ver anotamos si igual. No, bien. No, ahí no se ve, puedes caminar tranqui.
Acá Muy está bien, la muy bien. invitada Está asistiéndonos. fuera de cámara. Muy Bien, Romy, que estuvimos En el hablando estudio. mucho de esto y no agarré. Me vino. Bien ahí. Me cayó. Me estaba por Ahí, olvidar. fue Me estaba por verdad. olvidar. Ya estaban por entrar Fue la invitada. verdad. Tenemos un sorteo que ya lo anunciamos la vez pasada, lo íbamos a hacer por redes, pero después fue como, no, pará. Vamos a hacerlo dinámico, vamos también como un poco lo que hablábamos, vamos a premiar o agasajar de alguna manera a esas personas que están ahí firmes, que siempre nos miran, no importa, sean 2, 3, 10, no importa. Y bueno, obviamente como es un sorteo que el premio se puede ceder, entonces no importa, si estás ahí mirando y decís, bueno, pero yo no voy a ir, yo no puedo ir, no importa, tranquila, lo puedes regalar. Sí. Bueno, Bren, ¿querés contarnos qué se sortea? Ya lo anunciamos la vez pasada, pero recordemos qué se sortea, cuándo, cómo, todos los detalles. Bueno, sí. El premio es una participación en mi próximo taller de constelaciones familiares, que va a ser el domingo 27 de abril a las 15 horas. Domingo que viene. Mi espacio en Constitución. Muy sí. bien. Así que ese va a ser el premio. Y la idea un poco es acá, a los que estén comentando en el chat, los que quieran comentar, los que quieran llamar por WhatsApp, dejarnos un mensaje. Es la idea. Igual vamos al final, ¿no? ¿Lo hacemos? Sí. Dale. Sí. Bien. Así que bueno, tenés las posibilidades de participar con solo un comentario, por nuestro canal también hay de WhatsApp comentando, mandando un mensaje. En WhatsApp se puede mandar escrito y audio, ¿no? Sí, se puede mandar como quieran. Lo lindo del WhatsApp es escucharlos. Como Claro, que nos manden más lindo el saluditos, audio. que opinen de los temas que estamos hablando, ¿no? Sí. Obviamente en el chat de YouTube pueden escribir lo que quieran siempre, ponernos corazoncitos. Eso nos encanta, que nos pongan... Hoy nos habían puesto un montón de likes, hoy todos se pusieron las pilas, estaban todos muy atentos, muy bien. La idea es esta, la idea es que comenten en los comentarios si quieren primero ganarse el sorteo, ¿no? Vamos a ir, no sé, lo que podemos hacer es ir anotando, ¿no? Quienes van comentando, quienes quieren una entrada, ¿no? Una participación, un acceso. ¿Cómo se... Que comenten lo que quieran. No, yo digo, cualquier comentario es bienvenido. Bueno, todos los y comentarios, participan. todos los Sí. comentarios participan, dale. Sí. Todos los comentarios. Lo que sea, lo que quieran comentar, saben que participan, después eligen si quieren ir ustedes, si lo quieren pasar a otra persona o si no, avisan. También. Listo, perfecto. Así que bueno. Bueno, entonces todos los comentarios están participando para el sorteo que vamos a hacer al final del programa. Vamos a numerar los comentarios y después elegimos un número al azar, una cosa así, ¿no? Como lo hacemos, pero va a ser acá, vamos a mostrarlo. A vivo. Perfecto. A vivo. Vamos a ver cómo hacemos, no importa, tenemos tiempo. Una horita tenemos para pensar cómo lo hacemos. Bueno, gente. Bien. Y a nuestros auspiciantes. A nuestros auspiciantes, les tenemos que agradecer. Ahora bien, tenemos una invitada que está auspiciada por Bekim. Ahí está, cosmética capilar, innovación continua. Estamos mostrando, ahí Bren está mostrando a nuestros favoritos, que son el shampoo y el acondicionador sólidos. Uy, hoy sabes que no tenemos gente de Bekim. Estoy pensando justamente en eso. Bueno, no importa, si no yo la agarro porque todos acá los invitados se llevan productos. Claro. Y hoy está cerrada, pero la veo caro, sí. Así que le vamos a armar. Lo tengo a Nachito en línea, que está escribiendo, que me mandó algo para que lea, que no sé qué. Así que, Nachito, si estás ahí mirando el programa, no sé si estará mirando el programa. Lo solucionamos, programa. yo a Caro la veo seguida, así que no hay ningún problema. Claro, ahí está. Así que acá está el shampoo y el acondicionador sólido de Argan. Está Nuri. Nuri, ¿estás con Nachito? Le pregunta. Está todo bien, Romy. Nos encantan estos productos. Nosotros somos fans. Acá del programa usamos estos dos. Ahí pero está. bueno, tenemos Somos de fanáticos. todo. Sabemos Sí, que ahí tenés el código QR, podés entrar, mirar el catálogo. Total. buscar. Y tenemos ahí al lado está el Y acá que tengo todo cerca yo, vamos con Creolerte. Otro auspiciante, nuevo auspiciante del programa, que son aromatizantes textiles, difusor aromático. Ahí va. Difusor y aromatizante. Maracuya por estos lados. Ay, acá qué está el de maracuya. rico. Me Para encanta. acá rociar en los ambientes donde quieras. Y este también, están las varillitas, yo amo. Las el de bambú, sí. Ay, mango amo. y lima me encanta, que es frutal, me encanta. Así que bueno, muy ricos aromas. Me encanta. Y tenemos de Bekim, hay un producto nuevo que es viral, que ayer vi el video súper recontra viral. Y tenemos también ahí... el de Maca, ¿no? ¿Cuál es el viral? El viral no? es el de Maca, sí. Y también tenemos un viral que siempre fue viral, que ese es el protector térmico. Ese es viral de hace un montón. Lo ama todo el mundo. Protector térmico de Bekim. Me tenía que llevar uno de esos y me olvidé de pedirlo, así que bueno, nada. La próxima. Porque ahora ya viene el momento de secarse el pelo. Ya entra la época de
empezar a secarse el pelo porque ya vienen los fríos, así que Este lo puedes usar con recomendamos. planchita y sin planchita, ¿no? Ese lo podés usar para todo, incluso para el Protector. sol, porque tiene mira qué protección bueno. UV. Bien. Entonces protege de todo, todo, y Bien. es excelente. Genial. Bueno, Bueno, ahora sí. Vamos a este darle... espacio es auspiciado por, ya dijimos, y entra y le damos la La bienvenida. bienvenida. La invitamos a que pase. A nuestra Adelante. invitada. ¿La querés presentar, Brem? Oficialmente. Oficialmente. Dale. Después se va a presentar ella también. Pero bueno, acá ya está sentada a nuestro lado. Caro Sichelo. Todavía no la he enfocado la cámara, ya la va a enfocar, supongo. Y bueno, acá está Carito. Bienvenida, Caro. Bienvenida, Caro. Ahí va. está. Muy bien. Hola, chicas. Gracias. Bueno, Caro, acá estoy viendo tu Instagram. Bueno, no pensé que lo habían puesto. Contanos un poquito, Caro, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Contanos, decinos tu Instagram al aire, así la gente te puede seguir. Bueno, hola, buenos días para todos los oyentes. Carolina Sichelo, el Instagram es puente_de luz. Soy consteladora también, he compartido mucho con Bren y ahora estamos compartiendo la nueva formación, que esto es un siempre seguir formándonos porque es parte también de los juicios, ¿no? Seguir formándonos constantemente. Soy terapeuta holística, lectora de registros akáshicos, hago reiki, bueno, ahí un poco está todo ahí en el Instagram. Es difícil definirme, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Como que soy un poco todo y también como digo todo es, bueno, soy un poco nada, ¿no? Porque todo es nada, nada es todo. Entonces es muy, muy difícil, pero ahí en el Instagram tengo amor para acompañar procesos. Ay, qué lindo. Y es eso lo que tengo, y es lo que encontré en estas herramientas que van ahí viendo un par y muchas más que fui transitando. En eso, ¿no? En encontrar de qué manera quiero acompañar al otro y de qué manera me fui acompañando a mí misma, y en eso fue el amor como base, ¿no? Como utilizar estas herramientas para encontrarme, para estar un poco más livianos y sin juicios. Claro, claro. o al menos tomando conciencia de los juicios, ¿no? Exactamente, encontrar ese vacío interno que nos lleve a encontrar una mejor, bueno, mejor, peor, ¿no? Quién sabe, pero por lo menos una parte más liviana en la vida, un camino más liviano. ¿Sí? Qué importante esto que traes, ¿no? Lo del vacío. Vacío. Que es algo que es un concepto que por ahí no se maneja tanto, pero la importancia de poder hacer vacío, ¿no? Que es una sensación que en esta cultura, en esta sociedad, en estos ritmos no estamos habituados, al revés, Al revés. ¿no? Cuanto más tenemos, y más zanahorias y más distracciones hoy por hoy y todo, mejor estamos. Y en realidad todo base es ese vacío, ¿no? Eso que decían ella, esa gratitud, ese silencio, ese encuentro con uno a nivel corporal sobre todo también, ¿no? Que el cuerpo nos habla un montón. Ese vacío hoy les cuesta mucho a muchas personas y es lo que estamos buscando todos, encontrar ese vacío para precisamente, ¿no? Estar en gratitud, no tener juicios, respirar en más calma. Sí, tal cual. Karini, ¿vos cómo llegaste a este camino de las terapias holísticas? Bueno, empecé como todos con Reiki. Yo digo, en realidad es como la base, ¿no? Todos empezamos por ahí. Si bien desde muy chica yo digo que encontré en estas herramientas el nombre de lo que realmente uno tiene desde chico y no sabe dónde ponerlo. Es como dónde ubico estas cosas que me pasan desde chica, ¿no? Esto de ser empática con el otro, de tener mensajes, canalizaciones o sueños o cosas, presencias, todas cosas que me iban pasando cuando era chica que no sabía y que precisamente por los juicios también eran dejadas de lado y corridas. Encontré en el Reiki primero como obviamente como consultante fui y encontré que tenía una calma y una facilidad de conectar con las manos a través de esa energía que iba llevando entre la persona y yo, vivencias, visiones. Entonces, a partir de ahí empecé bueno, hice el curso de Reiki, hice la maestría, pero también es bueno, hay más. Y entonces ahí empecé, ¿no? Bueno, hago la de registro, ¿sabes? Y en el transcurso de todas esas herramientas me reencontré con Bren, porque con Bren fuimos compañeras de la primaria, o sea,
allá hace mucho tiempo. Jugábamos al vóley juntas. Exactamente. Y bueno, esas cosas de este universo y de esta vida que nos reencontramos ya grandes. Y era como si el tiempo no hubiese pasado y a la vez había pasado un montón de cosas, pero nos reencontramos desde, a vos te pasaba lo mismo, ¿no? Digamos, eso de estábamos en la primaria y por ahí no encajábamos, pero encajábamos en otras cosas que hoy por hoy tienen nombre y que estamos en este proceso. Y ahí, bueno, ella me abrió las puertas de las constelaciones y a partir de ahí, bueno, nos formamos juntas y seguimos formándonos en varias maneras porque no hay una sola manera de hacer las cosas. De hecho, en Reiki hice lo mismo, me formé en 2 escuelas, o sea, como que soy curiosa, soy sagitariana, aventurera, así que voy por todo y más en estos viajes de encontrar dónde pongo esto que siento, ¿no? Claro. Bueno, un poco así llegué y no me voy a ir, o sea, cada vez voy a seguir avanzando cada vez más. Un viaje de ida. Un viaje de ida, tal cual. Claro, es que sí, termina siendo un viaje. Un viaje de ida. Y en parte encontrar esto, ¿no? Lo que pensé que iba a ser, por ejemplo, no sé, yo pensé que iba con esto de las vivencias, voy a ser medium y listo, y voy por ahí. Y después encontrás que no, que hay un montón de maneras de llegar a eso mismo, o que sí está, pero de otra manera, digamos, que encontrar en el vacío para leer un registro akáshico sirve, para una constelación también sirve, para lo cotidiano me sirve, eso de, bueno, no estás sola, ¿no? Hay presencias que te acompañan, que nos acompañan a nosotros, o por ahí hay veces que tengo mensajes para dar a otros y que está. Entonces no encasillarme tampoco en eso, ¿no? Que me pasa esto, tengo que encontrarle esto y ir por ahí. Eso lo repito muchas veces porque también siento que hay muchas personas que les pasan estas cosas, que tienen estas intuiciones, y no saben dónde, ¿no? Y que parte del juicio también es asustarse o tener miedo o que los padres no saben acompañar esos procesos. Más de una vez a mí me dijeron, bueno, no hay nadie acá, ¿no ves que no hay nadie? Y es como, es difícil y a la vez hoy lo comprendo, tampoco los enjuicio porque tampoco sabían cómo manejarlo. Digo, bueno, también hay una apertura para todas las personas de decir, bueno, ¿dónde puedo encontrar esto? Y hay un montón de herramientas hoy por hoy disponibles para entrar en esa manifestación de ese vacío, de esa intuición, de esa tranquilidad, ¿no? Como decís vos, cerebral y de palabras sobre todo. Sí, es interesantísimo esto que traes como padres, ¿no? Que a mí me pasó, con mi hija más chiquita, que ella, una época, cuando era muy chiquita, todavía no hablaba mucho, pero ella veía una nena, decía una nena, un nene, no sé, como que en mi habitación, en una esquina, y le daba miedo. Y el hecho de que a ella le diera miedo, más allá de que yo ya estaba como en una de entender que ella sí podía estar viendo cosas que yo no, el hecho de que porque le daba miedo se angustiaba y lloraba, entonces yo lo que buscaba era tranquila, o sea, como el tranquilizarla. Obviamente, si a ella no le hubiese dado miedo, es otro cantar. Es otro cantar. Pero como tenía terror, era angustia, terror, miedo, a mí me agarraba también un poco de miedo y era un poco, bueno, ¿cómo acompañás esto para que no tenga miedo? ¿Cómo? Yo no tenía herramientas en ese momento por ahí de hacer una limpieza o no sé, cosas que hoy sé que haría, ¿no? En ese caso. Y después aprendí a tapar los espejos, no sé, un montón de cosas que después fui aprendiendo y fui poniendo en práctica y empezaron a funcionar. En ese momento era, bueno, tranquila, no hay nada. Y hoy pienso y digo, ¿le habré cerrado un canal? Digo, no, si lo tiene abierto lo va a tener abierto. Pero esto, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta porque queremos proteger, cuidar. Sí, con las mejores intenciones. Claro. ¿No? Bueno, y eso es todo parte del juicio, creo que... porque también es un juicio heredado, ¿no? Obvio. Digamos, o sea, a través de los miedos nos han forjado un montón de juicios. Sí. Entonces, a partir de ahí, creo que comprender eso hace que elijas continuar o no elijas continuar con esos mismos juicios, digo, porque, por ejemplo, hay un montón de estructuras y cosas que nos fueron mamadas, condicionando. Que bueno, hoy también podés elegir estar o no estar todavía ahí, sin el juicio mismo, pero no sé, qué sé yo, de estas cosas no se hablan. Bueno, hay muchas personas que todavía les cuesta elegir poder hablar de esos temas. Sí. O que esto mismo que te estaba pasando a vos con tu hija, bueno, pero
¿cuál de las dos acciones hubiese sido la correcta? O sea, le da miedo, pero no, bueno, pero también quiero que siga teniendo canal. Bueno, nada, es esto, es la elección en ese momento de lo que vamos pudiendo, como decimos siempre, y todo está bien, digamos, en realidad, porque bueno, me parece que la acción en ese momento es la correcta, es la necesaria. Claro. Sí, igual también yo pensaba que esto de que los niños en general, ¿de dónde viene ese miedo, no? Porque en general los niños se abren al asombro, a lo que sucede, no suele haber juicios. Los juicios ya empiezan a venir, ¿no? Yendo a lo sistémico que también nos convoca. Sí, igual era muy chiquita y creo que debe haber visto algo que por ahí, o debe haber sentido. Porque, a ver, yo esto lo traigo, ella tenía una niñera divina, que la adoramos, Flavia, que fue su profe de danza mucho tiempo, que también ella veía, y ella me decía, ella ya me había dicho que había un nene. Claro. Pero ella me había dicho, no, es un nene rubiecito que lo he visto correr y pasar y qué sé yo. Pero por algún motivo a la noche, cuando estábamos en mi habitación, ella señalaba una esquina y lloraba, se angustiaba y me decía, sacame de acá, sacame de acá. ¿Pero le decía algo en particular o no me decía nada? Clara no hablaba, era muy chiquita. Okay, ¿Entendés? Era bebé. Claro. Entonces yo, y por ahí balbuceaba, tenía 1 año y medio, 2, estaba empezando a hablar. Y era esto de no quiero. Entonces, ahí es donde yo dije, yo soy consciente también de que no todo es luz. Uh-huh. Sí. No todo es luz. Entonces, yo no veía nada, yo no sentía nada. En ese momento, aparte, yo estaba mucho más dormida que ahora. Yo empecé mi camino mucho después. También empecé por Reiki, muchísimo después. Y yo no veía nada, absolutamente nada. No veía, no. Y ella era muy chiquitita y yo me agarraba esto, bueno, ¿qué hago? ¿La protejo? La sacaba de la pieza o le decía, tranquila, acá está mamá, no pasa nada, no hay nada, no te preocupes, quédate tranquila. Y ella ahí se dormía conmigo, bueno. Pero digo, hay algo que por ahí no era luz. No lo sé. Yo lo traigo también, ¿no? pero abriendo, como digo, justamente abriendo posibilidades, porque he conocido muchos casos de personas que llegan a sesión o que charlan, muchas amigas, la mayoría son brujas, que justamente había una historia donde mamá veía y se cercenó, la abuela veía y se cercenó. Entonces, ese miedo en realidad era también una cosa sistémica. Era una cosa, lo decía también por ahí porque pasa mucho. Claro. Porque en general los niños no tienen miedo propio. En general, obviamente hay un montón de no aristas. No, claro, y también parte, hay cosas, no es que estoy negando que no haya. Pero en muchos casos esto aparecen, bueno, Caro también sabe porque ella ve, ¿no? Y ha visto siempre y nos puede contar también, pero cosas que luminosas y que por ahí es el temor a lo desconocido. Y yo más de una vez le he dicho, pero ¿por qué? Ya que tenés ese don, digo, es una posibilidad. Yo siempre dije, bueno, es algo que te aparece, no está ni bien ni mal. En muchos casos han sido juzgados. Bueno, preguntarle a esa presencia qué necesita, tal vez lo puedas acompañar. Y muchas veces se les fue abriendo un camino que pudieron sacar todo eso que traían también de temor de su linaje, claro. Entonces también abrirse a esto, digo, por lo menos es mi mirada, ¿no? Como después uno va haciendo su camino, va eligiendo, puede elegir cerrar el canal, puede elegir personas que me dijeron, yo no quise ver más y cerré el canal y no quise ver más, fue demasiado, y es súper válido también. Claro. ¿Querés compartir experiencia, Caro? Yo lo que justo iba a decir era eso, que cuando uno empieza a tomar, ¿no? Digamos, esto de que no es un miedo propio y de que también es un don heredado y que de esta y de otras vidas, yo que ya lo he sabido, nunca vi cosas oscuras. Claro. Porque es como decimos esto, ¿no? Del trabajo de cómo uno pone el cuerpo, cómo uno pone la luz. Cuanto más luz, lo oscuro no está. No. Entonces realmente no me acuerdo en la infancia. Sí que había cosas que me daban miedo. Pero bueno, también tiene que ver con que le daban miedo a mis viejos todo lo que yo hiciera con eso. Entonces, nunca supe si realmente eran oscuros o no. Pero sí, ahora, no tengo vibraciones de cosas. Sí puedo sentir la vibración de un lugar que hay algo que... Pero eso nos pasa a todos. Sí. Nos encierra el pecho y decís, acá hay algo que no está no tan gusta. bueno. Sí. Exacto. Pero después las presencias y los mensajes nunca fueron malos. De hecho, cuando empezamos con los registros, Brenda se tiene que acordar de esa época, yo decía que era como Claudio María Domínguez, porque eran todos muy amorosos. Sí. Y que para mí también fue un trabajo personal asumir eso, ¿no? Tan amoroso, porque lo mío era pura acción, puro fuego. Es puro amor. Cuando a mí me pasó con los registros. Carita se identificaba más con ese otro lado, pero también es muy amorosa. Claro. Bueno, pero vos sabés Ahora que yo no soy tan amorosa o no era, pero los registros a mí
en la segunda formación, porque me pasó esto también, hice una formación, hice 3 niveles con un chico, la verdad que la formación divina, larga, varios encuentros y qué sé yo, que era virtual, bueno, ya en la pandemia, bueno, qué sé yo, y no me pasaba algo cuando abría los registros, que no me hacía mal, me dolía mucho la cabeza, no podía, no es que veía nada y tenía mensajes oscuros ni mucho menos, pero me generaba mucho dolor de cabeza. De hecho, en una práctica grupal que hicimos lo dije, me estoy muriendo, o sea, es como nunca me dolió la cabeza así en mi vida. Bueno, no, es normal. Nunca los abrí, o sea, no me animé. Tuve que hacer una segunda formación hace poco. Otra cosa. Es obviamente otra maestra, diferente, otro momento desde otro tuyo. lugar, Exacto. otro momento mío, todo otro, ¿no? Toda otra cosa. Esta formación todavía no hice todos los niveles. Yo ya soy terapeuta, o sea, ya tengo mis. Entonces, hablando con esta profe que me dice, mirá que vos conmigo no terminaste la formación, faltan los otros niveles, allá tenés una parte. Y le comenté, bueno, pero yo voy a intentar abrir, ahora que tengo esta mirada tuya y esta forma y ya entré a este lugar amoroso porque fue increíble lo que sentís cuando estás ahí, cuando abriste los registros, voy a intentar abrir a otros con mi librito viejo, con mi título, No, pude desde otro lugar y fue como, no sé, nunca me había pasado. Entonces digo, a veces está bueno también, no todo para todos, las formas en que hacemos las cosas, desde dónde las hacemos, ¿no? Esto que vos decías de por ahí, seguir buscando escuelas, a veces no solo por curiosidad, sino también porque hay maestros que tienen diferentes energías, ¿no? Entonces está bueno, y esto que me queda a mí, que tiene que ver con los registros, el amor es una cosa que no se te abraza, no sé cómo... No hay. Es increíble, me emociona porque es como... Sí. Total. Sí. Diluye oscuridades. Diluye oscuridades, pero también hay partes que hay personas que no están abiertos a escuchar tampoco tanto amoroso, ¿no? Sí. Me ha pasado con consultantes que vinieron a hacer apertura de registros y cuando era tanto amor no saben qué hacer con todo eso, ¿no? No me gustó, no, pensé que era otra cosa, porque bueno, Claro. es tanto amor, tanto empatía, tanta luminosidad que no saben qué hacer tampoco con eso. Claro. Dentro de eso también volvemos a los juicios. Yo hoy los abrazo, digamos, los comprendo, porque alguna vez estuve ahí en esto de cómo me cuesta que sea tan amoroso todo. Y hoy los abrazo y digo, bueno, ya, vos guardalos. Viste que, ¿no sentís que hay gente que por ahí va a buscar a una sesión de por ahí registros o que lo caguen a pedos o que le digan venís haciendo todo mal, tenés que hacer esto? O sea, vienen buscando Que como, baje en línea, digamos. como un papá del patriarcado. Directriz. Claro, vienen buscando como una bajada de línea, ¿no? Pero también con un, no, bueno, esto que estás haciendo no, porque, Mirá. ¿no? Y no baja eso. Baja. Yo creo que en todas las herramientas, pues nos pasan constelaciones también, Sí. es como que vienen a depositar el poder al otro. Ah, sí. Es como que necesitan que vos le digas qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, qué es lo que tiene que hacer para Claro. ¿Qué es lo que mejorar. tiene que hacer? Sobre todo eso. Bueno, ¿y ahora qué hago? Claro, y ya mañana estoy. ¿Y cuándo puedo volver a constelar? ¿Viste? No, bueno, no, todo tiene su proceso. Esto mismo que te pasó a vos, digamos. Como si fuera una pastillita que me tengo que tomar, ¿no? Exacto, Claro. siempre doy ese mismo ejemplo. Acá no Ah. te tomas una pastillita y se te pasa porque es lo que están acostumbrados, lo que estamos acostumbrados, ¿no? Digamos, bueno, esto cada 8 horas y ya estás. Y bueno, no. Precisamente es ir un poquito más adentro, ¿no? Más a esto que decíamos, al vacío. Entonces, tampoco proyectar en quién es mamá Claro. y quién es papá dentro de las terapeutas, ¿no? Digamos, yo no soy tu mamá, no te voy a decir que tenés que tomarte la pastillita cada 8 Claro. horas. No, o sea, Claro. tenés que No. precisamente entregarte a esto que estás recibiendo o a esto que venís a buscar una información para poder comprender qué es lo que pasa. Digamos, esa angustia de dónde proviene. Después vas a casa y ves de dónde viene esa angustia y cómo lo puedes trabajar, ¿no? Claro. Porque también es, a mí por ahí, con una constelación, ya llegué a mi casa y ya está. Claro. No necesité más. Y hay personas que necesitan un proceso más e incluso que se dan cuenta recién un tiempo después. Sí. Ni siquiera en el momento que, bueno, en 2 semanas me cayó la ficha. No.
Mucho pasa. tiempo después. Y creo que con los registros pasa lo mismo. Yo a veces digo, bueno, no lo escuches, escuchalo ahora que termina, escuchalos y después deja un tiempo y volverlos a escuchar un tiempo después, porque vos no vas a hacer la misma, porque no te vas a acordar, o te vas a acordar solo de las frases que te quedó grabada porque le encontraste sentido. Pero escucha todo después. Sí. Como, date el tiempo de esto, ¿no? De, bueno, sacate los juicios, sacate la expectativa, sacate todo lo que querías escuchar o aquello que te llamó la atención, que por algo te llamó la atención solo eso. Claro. Como ese chiste, ¿viste? Que no me acuerdo cómo es, pero lo voy a contar muy mal, soy muy mala contando chistes. Pero ese chiste de, bueno, llegó mi marido, no sé qué, a las 4 de la mañana y como que dio toda una excusa de se me rompió el auto y la esposa solamente escuchó que con Romy, ponele. Entonces dice, ¿y quién es Romy? O sea, todo lo que le había pasado no le importó, solo escuchó el con Romy. Bueno, en eso creo que están todos, ¿no? Como que pasan las constelaciones, bueno, porque tu mamá hizo... Claro. Ah, entonces la culpa es de mi mamá. ¿Viste? Claro. Como agarrarse solamente de esas cuestiones, pero hay un todo, y en eso es lo que hablábamos entre los juicios y el vacío y la gratitud, ¿no? Son como 3 cositas que para una vez que vas a hacer una herramienta, a contar con una herramienta, tenés que tenerlas después de hacerlas, sobre todo, también en el momento, pero después, ¿no? Como mira ese vacío de, bueno, ¿qué está pasando? Quitarme los juicios. Ahora, ¿sabés qué pensaba? Sí. Perdón, No. pero me venía que otra cosa importante. El tema de las expectativas, chicas. Sí. Porque eso también, hablando de está todo relacionado, todo familiares. Porque cuántas veces, no decir el 100, vamos con el 99.9, vamos con una expectativa y cuando por lo menos tomamos conciencia, ¿no? De que una expectativa es una posibilidad dentro del campo de las infinitas posibilidades. Entonces es eso, ¿no? Como por lo menos registrar, bueno, a ver, yo espero esto y me estoy perdiendo muchas veces y esto aplica a todo. Nosotros lo vemos mucho en las constelaciones, pero aplica a todo. Aplica a un encuentro con alguien, aplica, ¿no? A una fiesta que vayas. Es como, no, yo quiero hacer tal cosa y esa noche voy a... Hace mucho tiempo atrás, pero me pasaba cuando era más pendeja. Ay, yo esta noche voy a ir a bailar y voy a conocer al hombre de mi vida. Bueno, mandatos y demás, ¿no? Por suerte ya no estoy ahí. Por suerte para mí porque me hacía mal, ¿no? Y de pronto me perdía lo que sea, y va todo. Nos perdemos lo que nos muestra la vida, lo que nos entrega la vida, que muchas veces tiene mucho más que ver con lo que estamos necesitando en ese momento y no con esa idea que tenemos de lo que nos haría bien. Entonces, abrirnos también a, bueno, para mí otro movimiento grande, ¿no? Porque no es fácil. Tenemos expectativas, como tenemos juicios, como tenemos quejas. Entonces, acá también, invitando, como siempre invitamos acá en el programa a ir abriendo y ampliando la mirada. Bueno, fíjense dónde están las expectativas, cuando estén haciendo cosas, cuando se están encontrando con... Que es parte, me parece, también, ¿no? Porque donde pongo mucha expectativa, también pongo mucho juicio. Claro. Porque todo lo que no es dentro de mi expectativa ya está todo mal y está todo ahí enjuiciado, ¿no? O sea, que van de la mano. Y eso, Caro, tiene que ver, ¿no? Con esto, te iba a hacer una pregunta de que tenía que ver con esto, ¿no? Que si yo logro ese vacío, la expectativa se cae también y el juicio también, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta, gente, estamos hablando con Carolina Sichelo y estamos acá justamente hablando de esto, de los juicios, de las opiniones. Acuérdense que estamos con un sorteo abierto, así que todos los comentarios que nos dejen, sea lo que sea, le quieren hacer una pregunta a Caro, quieren saber algo más acerca de lo que estamos hablando, nos quieren poner que están ahí del otro lado en esta mañana de feriado de viernes. Todos los comentarios, cualquiera que sea, participan del sorteo para un espacio en el próximo encuentro de constelaciones de Bren en Constitución. Y si no lo puedes usar, lo podés regalar. Acórdate. Bien. La pregunta que me venía a mí, que anímense, pregunten todo lo que quieran, que para eso estamos acá, como para contestarles todas las preguntas. ¿Cómo hago vacío? Chan. Pero ahí te das cuenta que ya pusiste todo. Claro. Pusiste las expectativas, pusiste todo. ¿Cómo hago? Dame la receta y la fórmula. Claro. No, es que no hay. Ahí va. No hay porque tu manera de hacer vacío que no sea la mía. Porque te puedo decir empezar a respirar, escuchar tu cuerpo, ¿no? O sea, meditar. Cada uno irá a donde encuentre su propio vacío. ¿Qué es lo que haces vos? Por ahí podés compartir ahí con el público. Y si mirás esa cámara, te ven ahí directo. Ay, acá. Claro. Yo estoy acostumbrada a mirarlas a ustedes. Claro. Bien, No, también, pero bueno. vos querés Hola, hablarle a alguien chicas. y mirás esa cámara. Y le decís, mira, yo hago esto. Yo para hacer vacío, pam, pam. El vacío lo hago bailando, chicas. bien. Conecto con la danza. También con las respiraciones. Previo a los talleres hago
un centradito, una respiración, como para entrar al vacío. Pero me di cuenta que dentro de esto que decía antes que soy puro fuego, que en la danza encuentro como más vacío todavía. Entonces, cada tanto antes de un taller o antes de una sesión, me bailo un temita. Bien. A veces es algo más tranquilo y más lento para escuchar más mi cuerpo, y hay veces es un poco más enérgico, precisamente para liberar de todo aquello que tenía en la carga del día. Bien. A mí me funciona eso, a otros les puede funcionar otra cosa, ¿no? Digamos, eso es por eso te decía, no hay una receta. Me parece que el vacío cada uno lo va a encontrar de la manera que va pudiendo. Y también es un vacío, no sé si total, porque también somos, como dijimos antes, humanos, y todavía hay unos juicios todavía me quedan, hay algunas cosas que todavía están ahí dando vuelta, ¿no? Y que en el proceso por lo menos las puedo ver, las puedo comprender, pero que todavía están. ¿Y qué significaría entonces hacer vacío? ¿Qué es hacer vacío? O sea, a ver, estoy ahí, ¿no? Presente. Presente. Estoy presente sin expectativas, sin juicio, sin nada de lo que estamos diciendo, ¿no? En estar presente. Y abierta del cuerpo, sobre todo, ¿no? Por eso yo lo hago a través de la danza y el movimiento, porque mi cuerpo tiene que estar conmigo acompañado en ese momento. Muchas veces se nota que uno va con la cabeza, con la mente, y el cuerpo todavía ni llegó. Ni llegó. Entonces, no sé, en los talleres pasa mucho, ¿no? Que le decís, bueno, levanta, y que no sé, como que todavía el cuerpo no está, o que empiezan con el relato y no pueden conectar mucho con el cuerpo. Entonces, me parece que el vacío mínimo, por lo menos, es ¿no? Empezar a escuchar tu cuerpo, tu respiración, ¿no? ¿Qué me está pasando en este momento? Exactamente. Dejar un poco. A mí me gusta cuando me preguntan un poco, cuando estás haciendo una meditación, estás entrando en un espacio, no es dejar la mente en blanco. Porque muchos me dicen, pero yo no puedo dejar la mente en blanco. Bueno, eso no es, ¿no? Entonces, estar presente no tiene que ver con dejar la mente en blanco. A mí me encanta por ahí bajarle esto, ¿no? La expectativa a la meditación, porque para mí meditar es, bueno, yo daba clases de meditación en movimiento, pero meditar no es sentarse a estar a repetir el OM, por ejemplo. Claro, que también hay como hablamos de meditación por ahí y dicen, bueno, pero yo no me siento a meditar. No, bueno, esto que decía Caro, estoy bailando y ella está meditando. Claro. En el concepto, según Joe Dispenza, de lo que es meditar, ¿no? Que por ahí está bueno traer un poco la traducción literal de la meditación y no la carga que le ponemos. Yo los recontra invito siempre, digo, mediten, o sea, conéctense con esto que dice Caro, el presente. ¿Qué es conectarme con el presente? Estar acá en este momento sin estar pensando en ayer y en mañana. Total. O sea, no es que no estoy pensando en nada. O sea, no es que no estoy diciendo qué rico mate. No, estoy diciendo, ¿no? Pero no estoy, por ejemplo, no solamente no estoy en ayer y en mañana, sino que no estoy disociando lo que estoy diciendo de lo que estoy pensando. Voy a dar un ejemplo que a mí me encanta, que es, por ejemplo, no sé, estoy hablando con mi esposo y no sé, y él está lavando los platos, no sé. Y de repente estoy hablando con él de un tema re profundo y me doy cuenta que en realidad estoy pensando si está poniendo detergente o no está poniendo detergente en la esponja. Ya está, no estoy presente, no estoy en la conversación. ¿Estoy en el momento? ¿Estoy en algo que está ocurriendo ahora? Sí. Pero mi mente está disociada de la conversación que estamos teniendo. Nos pasa a todos, es normal. O sea, pero quiero decir que como a mí me preguntan un montón, por eso traigo las preguntas, pues, como trato de ponerme del otro lado, pero ahí me preguntan un montón, ¿y cómo hago? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué me tiene que pasar? ¿No? Bueno, un poco eso, ¿no? Poder contarles del otro lado que bajemos la expectativa, venimos hablando de eso. Y tiene que ver con esto, con poder. Si estoy diciendo esto, no estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando en lo que estoy diciendo. Permito que me bajen mensajes. Permito que mi mente fluya. Permito que me vengan ideas. Por eso es normal que estás hablando de algo y de repente te vienen un montón de ideas. Bueno, ahí estás abriendo. Estás dejando que te lleguen cosas. Porque no... Tal cual. ¿No? Ir encontrando el propio modo, ¿no? Como decía Caro, ella desde la danza y otros que por ahí sí se sientan, cierran los ojos. A mí siempre me ha costado porque soy bastante inquieta. Entonces hay momentos que... Pero es difícil. Yo nunca pude conectar mucho tiempo ahí sentada. Sí, a mí me encanta ir a la naturaleza, por ejemplo. Pero a mí estar en contacto con la naturaleza es una manera de estar presente, de volver a mí. Lo siento, pero automático. Lo digo mucho porque es algo que a mí me hace muy bien. Sí. Muchas veces donde yo vivo estoy en un piso 17 y las ventanas da al oeste.
y ver el atardecer. Es otro momento Ay, que qué a mí me lindo. contemplo ahí un rato y también, ¿no? Como estar presente en ese momento. Y después, bueno, la mente va, viene, sin dudas, pero también es parte. O sea, ser consciente de eso también es ir buscando ese vacío, ¿no? Poder darse cuenta de estos lugares. Claro. Sí, es como cuando empezás a meditar, y sobre todo en las guiadas, que te dicen, bueno, si viene un pensamiento, lo abrazo. Y vos en ese momento decís, ¿qué tengo ¿Qué que significa? hacer? Y es esto, ¿no? Digamos, es realmente... ¿Y qué hago con los 1000? ¿Los abrazo todos? Claro, no rechazarlo, no estar diciendo, no, pero no, bueno, el pensamiento, porque sigo en el mismo Claro. burbullo mental. Entonces, Claro. bueno, si viene un pensamiento, también lo integro, ¿no? Lo Y- miro, claro. Sí, exacto. a mí me gusta, hay uno que, bueno, eso, a ver, no funciona para todos, funciona para los que somos más visuales por ahí. Yo siempre les digo, si viene un pensamiento, imagínate que está escrito, ¿no? Imagínate que está en un papelito, que lo estás escribiendo, lo ves, ¿no? Vas viendo, vas poniendo el pensamiento en ese papelito y de repente ese papelito se transforma en un millón de maripositas que salen volando. Y es re lindo porque si sos visual, si no sos visual, complejo. Pero si sos visual, funciona muy bien. Es como que lo vas viendo y se va. Está bueno. Se va Es como- transformando. Sí, Me sí, gusta. sí. Ese es lindo. Pero bueno, es un poco esto, ¿no? ¿Para qué hago vacío? ¿Para qué buscamos todo esto al final del día, no? ¿Para qué? Estoy preguntando a ustedes. Sí, 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 sí. Era una pregunta, teníamos que tener Era la una respuesta. pregunta. No tenemos que... Pero, No, pero sí. Yo creo que ¿para qué? va, ¿Para siento qué que es esto, para estar presentes, ¿Para qué quiero estar presente? para estar conectados con la vida. Sí, yo te iba a decir directamente para vivir, ¿no? Digamos, porque el estar presente es estar vivos. Ujú. Y hoy por hoy también hay mucha gente que yo les pregunto, pero ¿estás vivo? Esto de que no tienen 20 cosas para agradecer, ya ni que agradezcan la respiración es un montón. No tienen Digamos. 20 cosas para agradecer, pero sí tienen siempre la agenda llena y 1000 cosas para hacer. 20 quejas también. Exactamente. Taca, 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 Exactamente. taca, taca. Entonces el vacío me parece que es eso. Yo me descubrí criticando, enjuiciando a mi hija que tiene 21, donde cuando era más adolescente, hacía 3 cosas a la vez, ¿no? Que sé yo, ponía una serie y estaba con el Instagram y yo decía, ¿pero qué es lo que...? Y después me vi un montón de veces de querer. Estaba tratando de ver una serie y a la vez llegando a mis redes, porque obviamente, ¿no? Uno Sí, sí. contesta, está ahí, preguntan por los talleres allá. Y cuando me vi dije, claro, no. Vamos, de nuevo, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estoy conectada con todo lo afuera, pero no estoy yendo a mí. Claro. Entonces, bueno, pero hoy lo puedo ver, lo puedo comprender. Y no sé si muchas personas hoy se toman ese tiempo de decir, esta distracción está tapando algo que está más adentro, ¿no? Que está ahí tratando de manifestarse, de verse, pero que uno tapa con un montón de cosas. Estamos programados para tapar y Exacto. desde lo más chiquito, o sea, a mí me llama, vienen a mi casa muchas veces personas que me dicen, ay, no tenés una aspirina, y yo en mi casa no tengo, no tengo ibuprofeno, no tengo aspirina, no tengo nada, ningún analgésico, entonces no tenés una, pero pará, y si me duele la cabeza, me duele la cabeza, ¿y qué me está trayendo este dolor de cabeza? No hay una comprensión de que en una casa no haya analgésicos. Ujú. No hay una... Y es tremendo porque a mí me llama la atención justamente todo lo contrario. Me duele la cabeza, dame una aspirina. Tal cual, Estamos claro. programados para tapar absolutamente todo. El tema es que hasta dónde podemos seguir tapando y hasta cuándo, ¿no? Creo que es momento para no tapar más, digamos, que todos estos mensajes y este programa y un montón más que vienen a que la otra persona conecte y diga, bueno, sí, hay una llamita ahí que se está prendiendo de poder encontrar mi propio vacío, o aunque sea algo más chiquito, ni siquiera llegar al vacío, pero algo más chiquitito y, como decimos siempre, chiquito, poquito y cerquita, ¿no? Algo pequeño que vaya aliviando todo esto que sentimos y todo esto que está tapado, y que también hay muchos de eso que son juicios y cosas heredadas, y que de esto, bueno, esto no se habla, esto no se hace, vos de esto de qué vas a vivir, y un montón. Se hace, esto no se dice, esto no se toca. No se No, toca. el tema de Serrat. Claro, hay como mucho de eso, y que obviamente también es crecer y adultecer, elegir todos esos juicios y ir mirándolos con un poquito más de amor o comprendiéndolos, ¿no? Pero para eso también se van dejando de lado, digamos. Claro. Van eligiendo. Y después también ahí, cuando elegís, te tenés que recordar en el espejo
tus propios juicios, estos los nuevos, los que vas creando, ¿no? Esto de la imagen, de lo que me da, de lo que sostiene ahora, este juicio. Exactamente. ¿Quién soy ahora sin esto? También pensaba, Romy, esto que traías de la pastillita, que también, más allá de lo que decías, que es cierto, también me venía el tema de evitar el dolor, cómo a los seres humanos en general está relacionado con todo lo que hablamos, ¿no? Como lo que decía Carito hace un rato, esto de, bueno, vienen a consulta o a terapia o lo que sea, y bueno, ¿y cómo? ¿Y cuándo tengo que volver a acostar? ¿Y cuándo se me va a ver esto? ¿Y cómo? Entonces también es adormecerse la pastilla muchas veces. Digo, como siempre yo invito a la reflexión, no hay nada que sea de una manera. Creo que cada uno después lo tiene que chequear consigo mismo, pero hasta qué punto esa pastilla, sea real o simbólica, nos está evitando conectarnos con el dolor porque eso duele demasiado, porque no lo podemos sostener, porque a veces viene del linaje que no lo podemos sostener. Invitarnos a profundizar, porque cuando entramos en ese dolor desde un lugar de buscar otra cosa, primero conectar y ser conscientes, y después sí hay herramientas que nos pueden ayudar. Muchas veces a mí me preguntan, y te debe pasar, bueno, pero una constelación puede ser que pase algo terrible y ¿cómo voy a quedar? Y yo le digo, que es lo que yo siento, por supuesto, que no hay nada que la vida te vaya a mostrar que vos no puedas gestionar. Que no hay nada que te pase. Sí, se van a mover cosas, pero todo lo que se mueva va a ser para tu mayor bien. Que después con esa información vos haces lo que quieras. Porque también no es que hago una constelación y yo te voy a resolver. No, vos vas a ver una información que eso te va a movilizar un montón de cosas. Puede recontra sacudir, puede pasar de todo. Los que van a talleres lo saben, como cualquier otra herramienta, ¿no? Y después, bueno, obviamente buscar un acompañamiento que pueda acompañar ese proceso y lo que te va pasando, pero no evitar el dolor, porque evitar el dolor lo único que hace es taparlo y después se transforma en un síntoma físico, en un ataque de pánico, en ansiedad, en depresión, en comer mucho, lo que sea, lo que cada uno le moviliza. Sí. Y me viene esto de cómo estamos programados para tapar el dolor desde muy chiquitos. Y justo, mira, pasó ¿cuándo fue? El miércoles, fuimos a un cumpleaños infantil con mis nenes, y el más grande se golpea la cabeza, ¿no? Con un caño en un juego, qué sé yo. Bueno, le dolía, le pusimos hielo, qué sé yo, para que se desinflame, un moretón. Bueno, ayer a la noche me dice, mamá, cuando me hago así en el pelo, claro, tiene un chichón, ¿no? Claro. Me duele, y me duele, y me duele. Y yo, bueno, mi amor, no, pero dame algo, ¿no? Tenemos árnica. Yo, sí, bueno, pero no es ahora. O sea, el árnica era en ese momento, para no desinflame. Ahora duele porque te estás pasando el pelo y eso te recuerda que ahí tenés un golpe. Y bueno, es chiquito y por ahí para explicarle, ¿no? Pero para vos que estás mirando, eso te recuerda que en ese momento algo pasó, que estabas corriendo, que no viste el coso, que en qué estabas pensando, no sé. Lo que sea que en ese momento, ahí hay algo en ese golpe que te duele porque todavía hay, ¿no? Algo que te tiene que doler, ya sea en algo físico como en algo emocional. Entonces, dejemos de programar a los chicos también con esto de que no me tiene que doler. Porque sí, está bien, duele porque algo pasó. Algo pasó aprendemos. ahí, hay un proceso inflamatorio, el cuerpo está curando. Famoso, ya pasó, no pasó nada. Claro. O sí pasó, me duele. Pasó, que me duela. Claro. Me duela. Pasó, me duele y me tiene que doler, porque está pasando algo en el cuerpo, ¿no? Y esto, bueno... Es parte del proceso de regeneración es también. parte, eso iba a decir, desde la bio, que miramos distinto, bueno, acá las biodecodificadoras, miramos distinto los procesos inflamatorios, miramos distinto los procesos, que muchas veces son sanación, no son la enfermedad. Claro, sí. Entonces, abrazarlos, o sea, mi cuerpo está sanando, entonces, ¿no? Están estas bacterias acá, Claro. están estos virus acá, esta cosa, mi cuerpo está en un proceso, está en una, entonces... Sí, yo lo suelo acepto. imaginarme a nuestras células ahí, me encanta. Como reparando y haciendo Claro. lo suyo. En los procesos a veces cuando hay fiebre, no sé, cosas que transitamos todos y muchas veces te dan una pastilla cuando en realidad tu cuerpo necesita ese síntoma para regenerarse y lo estás tapando y estás matando ahí a los soldaditos que ayudan. Digo soldaditos. Claro, sí. En lo que a nuestro sistema inmunológico. O sea, por lo menos ser consciente. Acá volvemos a lo mismo, ¿no? Que está mal si lo haces. Simplemente registra. Sabés que eso está para algo. Por ahí te puedes preguntar, bueno, a ver, este dolor, ¿qué me está trayendo? Detenerte un ratito, esto que hablamos del vacío, ¿no? Quedarte ahí, algo muy simple, un recurso que tenemos todos gratis. Cerrás los ojos, respirás, te escuchas un poquitito. Empezar a abrir otras maneras, ¿no? Claro. Porque hay veces que también tapamos con esa misma pastilla un dolor que no se puede tapar con esa pastilla, porque hay dolores emocionales, duelos o situaciones, separaciones, cualquier cosa que sea emocional y lo tapamos con un ibuprofeno también. ¿No? Es como que a 8 horas, bueno, salgo con esto y voy a flote. Y esto me mantiene de pie.
Sí, bueno, no, tal también cual. eso tiene que pasar, ¿no? Tiene que pasar su proceso de duelo, permitirse, ¿no? Ese dolor, porque a partir de integrar ese dolor va a venir otra calma, va a venir otra luz. Tal ¿sí? cual, tal Sí, cual. a veces las pastillitas es trabajar mucho, o qué sé yo. Lo que cada Lo que uno, sea que, claro. donde uno deposite eso, ¿no? Tal cual. Claro, voy a leer mensajitos que me habían quedado pendientes de leer. Teníamos a Nuri que decía esto es de viejos, de cuando veníamos hablando de cómo decimos cuando empezamos un día. Decía tal cual, las palabras que usamos para definir un día y terminamos decretando un día de mierda. Sí, cuando decimos, che, qué feo día, qué lindo día, que lo Tal que sea. Tal cual. Después Loli, hola Loli, Yo no dice, tengo los hola mensajes, Ro, no los buen veo. programa, chicas, gracias. Bueno, les recuerdo a todos los que están comentando que si viene feriado y somos poquitos, están participando por un sorteo. Estamos participando, todos los comentarios participan por un espacio en la constelación de el 27, que es el domingo, sí. domingo o sábado, no, Domingo que 27 de viene. abril. Sí, acá actualicé, cerré y volví porque no sé por qué no me aparecen los mensajes. Ah, Tengo que bueno, cerrar bueno. y volver a abrir. Ahí estamos. Ahí vamos. Domingo que viene en el espacio de Bren en Constitución. Si no podés ir, no importa, porque lo podés transferir, se lo podés regalar a alguien. Así que gracias por los que están ahí comentando que van a participar. Bueno, estamos hablando de juicios, estamos hablando de una forma de estar en el mundo. Yo hace un tiempo había dado una masterclass de vacío existencial. Y nada, esto que nos pasa hoy, hablando de vacíos, son otros vacíos igual, no quiero confundir, pero si bien yo... Nada, Otro programa. otro programa. A ver, yo les pongo un poco de contexto. Yo soy licenciada en letras, estudié muchos años mucha literatura y muchas épocas de la literatura. Y hay toda una época que la noia y el vacío existencial y qué sé yo, fueron como un gran tema, incluso acá en Argentina. Y muchos autores escribían sobre esta sensación, esta emoción de vacío existencial. Bueno, algo tiene que ver. O sea, cuando yo puedo conectarme con el vacío, puedo ver si mi vida tiene o no tiene sentido, puedo darme cuenta si hay un sentido, aparece no hay un sentido, aparece también en búsqueda de ese sentido. El tema es que en el presente, en esta cultura en la que vivimos, ese vacío existencial, o sea, las señales de vacío existencial tienen que ver justamente con lo contrario a lo que en ese momento se vivía. Las señales que hoy tenemos de vacío existencial son el tener la agenda llena todo el tiempo, el no poder estar solo, el no poder no tener planes. ¿Vieron esas personas que llegan los fines de semana y que necesitan siempre juntarse a almorzar, siempre juntarse a cenar, siempre salir, siempre hacer planes? No pueden tener un momento. Esto, a ver, si te está pasando o te está pasando que, no sé, yo conozco gente, por eso quiero traer el ejemplo porque es como muy... Hay personas que a lo mejor tienen una esposa, un esposo, o sea, familia, hijos, lo que sea, y no pueden compartir un fin de semana con ellos. Necesitan invitar amigos, que los chicos jueguen, que tener como toda esta cosa del entretenimiento permanente, o que tenga, bueno, ahora la pantalla, ¿no? Ya antes eran los amigos que invitabas a jugar y ahora es que estén viendo una película, que estén haciendo algo. Bueno, ahí es una señal para frenar, para decir, che, ¿qué pasa que no puedo estar conmigo? ¿No? ¿Qué pasa que no puedo estar en quietud? Que necesito el plan todo el tiempo, la agenda llena todo el tiempo, y se la lleno a los chicos también, ¿no? ¿Sabes qué Obvio. me viene, Romy, también abriendo el tema de hoy, ¿no? Que también, bueno, voy a esto que a mí me trae todo el tiempo las constelaciones, y vuelvo a decir, yo soy la primera que juzga, pero tal vez no todo el mundo tenga ganas de frenar, ¿no? Porque esto yo me lo cuestiono porque he conocido mucha gente. Y hace un rato cuando dijiste estar dormidos o estar despiertos, que es algo que usamos mucho, yo me autocuestiono cosas porque digo, ¿qué sería estar dormido? ¿Qué sería? Entiendo a lo que vamos, pero lo abro en este ámbito, ¿no? Porque a mí me ha pasado en esto de ser ayudadora, bueno, ya no me considero ayudadora, pero en un momento de ser ayudadora y todas estas herramientas, y cuando yo empecé hace 10 años con la decodificación y con esto era como, ya está, encontré esto, me sano yo, se llena el sistema, sanamos todos, y iba ahí con el evangelio de la decodificación. No, queriendo... el maestro aparece cuando aparece el alumno, nada más, Claro, creo yo. Claro, Sí, pero ¿no? voy a esto. De pronto me fui dando cuenta, y sigo dándome cuenta, de que hay personas que por ahí no vinieron en esta vida. Digo despertar porque muchas veces lo usamos y digo, no sé, yo me lo cuestiono. Hay palabras que he usado mucho y que me las cuestiono, como sanar, es una palabra que ahora no me resuena tanto. Pero digo,
han venido por ahí a transitar una experiencia X. Y yo le pongo un título que digo, no, vos estás dormido o estás despierto. No, eso ya es juicio. Claro. Y lo traigo porque pasa mucho también en este ámbito, que muchas veces los que estamos en el camino de, no sé, de conciencia, de desarrollo personal, de desarrollo espiritual, también eso, ¿no? Como observarnos, y me lo traigo a mí mucho, porque digo, bueno, el otro... Y me ha pasado, por eso me traía lo que decías, de personas que desde mi mirada las veo mal, o viven quejándose, o viven juzgando. Y sin embargo digo, bueno, y les he dicho cosas porque sentía que estaban mal, y de golpe darme cuenta que esa persona quiere estar ahí, que para él o ella esa realidad es la que es. Bueno, a mí me pasa que yo no soy de decir. O sea, no soy de... Veo muchas cosas que por ahí yo no resueno, esto que digo, ¿no? Pero no soy de ir a decirle al otro. En general, no. De hecho, me ha pasado de acompañar, no voy a decir quiénes, pero de estar ahí, de compartir y de ver un montón de cosas que a mí me parecían que por ahí no, y estar ahí y contar. Acompañar en el sentido de... A mí me gusta preguntar. O sea, cuando alguien venía con un tema o algo, ¿cómo te sentís? ¿Qué te está pero vos qué pensás? ¿No? Claro. Y lograr que esa persona hoy no lograr yo, sino que ella haya logrado darse cuenta con estas preguntas de sobremesa. Claro. ¿No? Y que no sea una conversación de sobremesa donde hay un juicio. No, simplemente es, pero esto que me estás trayendo, ¿qué te hace sentir? ¿Cómo te estás sintiendo? Que esas preguntas pueden caer o no. Claro. Por ahí no, porque de hecho en una misma sobremesa hay un montón de personas y hay personas en esa mesa que no les va a caer la pregunta y otras que sí, y ver cómo de repente hay algunas que no empiezan a transformar, empiezan a ir. Y a lo que digo es, si hay alguien que está viendo este programa, hay una inquietud. Por eso yo acá me animo a mirar la cámara y decir, te está pasando esto, porque creo que no es que estamos, no sé, estamos en un espacio donde si estás viendo este programa, si te cruzaste con este video, si te resuena lo que decimos, presta atención, ¿no? Creo que es eso, es prestar atención y ver, porque como decís vos, Bren, que yo coincido plenamente, hay mismo, yo no sé cuál va a ser mi camino al final del día y no sé cuántas cosas me voy a poder dar cuenta en esta vida, cuántas vidas tengo encima, ¿no? Yo hice muchas regresiones y ya sé que tengo varias, pero bueno, no todos vinimos y ¿te acordás que la vez pasada lo hablábamos esto con Nuri? Vos no sé si estabas ahí en la pantalla cuando estábamos hablando con Nuri. Yo, esto de la película... no, sí, vos estás, lo de la película, ¿no? De que la persona reencarna y fue tipo, no, vos tenías que vivir este proceso... Bueno, ojo también con meternos en los procesos de los demás. O sea, hay personas que tienen que venir a vivir una situación, almas que son contratos álmicos que... Sí, esto que traía yo era mucho de decir y fui aprendiendo a callarme por esto mismo. Pero a veces hasta yo hago comentarios neutralizando también porque, bueno, me pasa con la queja. A veces el otro día doy un ejemplo concreto porque... voy en un ascensor 17 pisos y una señora con el changuito lleno quejándose, ¿no? Y le digo, pero mirá la bendición de que fuiste al súper y tenés el changuito lleno, ¿no? Ese tipo de comentarios. Sí, bien. Luz. También que yo digo, neutralizo, porque también recibir la queja, recibir el juicio, somos energía y drena energéticamente. Y no siempre tengo ganas y estoy en un espacio en donde, bueno, a veces, por lo menos el comentario hoy lo hago desde ese lugar. Es que si a vos te sale, suma, me parece. Todo lo que sale de nuestra boca de alguna manera, ¿no? Sí. Es que bueno, también esto que decimos de los juicios y de mirarnos a nosotras mismas, también nos va corriendo. Yo era sumamente motivadora, o sea, y iba motivando a todo el mundo a que hiciera sus cosas, esto de bueno, y mirá, pero vos podés, andá al programa de radio, vos podés, todo el tiempo, hasta que me di cuenta que no tengo una energía que el otro, algunos no estaban todavía disponibles para tanto, se sentían como hostigados, presionados, por tanto, tanto, bueno, pará, vos con tu motivación y tu luz. O exigidos, ¿no? Claro, exigidos. Y a su vez también drenaba yo mucha energía en tratar de motivar al otro. Claro, entonces, bueno, ahora es como menos. Sí, claro. Vos vas pudiendo que podés, vos vas a ver y cuándo darte podés. cuenta, ¿no, Karin? Desde dónde era tu propia... También es el lugar de los que estamos de este lado, muchas veces esto de los ayudadores, que hemos sido ayudadores. Y en lugar de ayudar, acompañar es como... cambia. Sí, cambia un montón. ¡Ay, qué alivio! Qué alivio, total. Cambia y también creo que hay todo un programa social, ¿no? De el que acompaña, en realidad estamos esperando más que un acompañamiento socialmente de los maestros, de los terapeutas, esto que hablamos al principio, ¿no? De poner a mamá y a papá al terapeuta en lugar de mamá, papá o lo que sea. A mí me pasó, yo tengo un programa
en un programa de transformación, Diosa Álmica, que ahora no lo lanzo hace casi un año, bueno, un año no, pero ya hace bastante que no hago lanzamiento, porque empecé a sentir que también en estos lanzamientos y en este ofrecer soluciones de alguna manera, había mucha expectativa del otro lado, que si bien yo tengo todos testimonios espectaculares y gente que me dice también, ya no es el lugar en el que yo me encuentro, ¿no? Entonces hay como una transformación ahí en el te acompaño, pero no es que te voy a cambiar la vida, yo no te voy a cambiar nada, yo te puedo dar herramientas, te puedo ayudar, te puedo mostrar lo que yo veo y te puedo hacer preguntas que a vos te generen inquietudes y que te disparen, te puedo mostrar un montón de cosas que a mí me sirvieron, porque también darme cuenta de eso. Exacto. No, porque aparte también en esta sociedad, entre los juicios, la expectativa, también está la idealización. Totalmente. Entonces también te ponen en un lugar que sos, bueno, yo fui a ella y que mi vida cambió. Sí. Te ponen en un lugar que no es cierto, porque en realidad tremendo. Sí. Y que idealizan absolutamente, no solamente a los terapeutas, sino todo el modelo de vida, ¿no? Es que vos le vas a impactar a alguien seguro en tu camino, vas a impactar la vida de un montón de personas. A mí me ha pasado recomendar los talleres de Bren y decir, che, me volar. Eso pasa, pero eso no quiere decir que a vos vas ahí y te va a pasar. Exactamente. Claro. Eso. Claro. Bueno, hemos estado ahí, yo me hago cargo por lo menos, ¿no? Yo he idealizado un montón. He idealizado terapeutas, he idealizado gente que de pronto, cuando me di cuenta que eran humanos como yo, se me han caído, pero fue darme cuenta de lo que yo estaba depositando en esa persona. Sí, yo siempre digo ahora, ¿no? Digamos, si vos vas a un taller, a una terapeuta o algo y te habla solamente de sus logros, salí corriendo, digamos. Básicamente no estás dispuesto a escucharme, sino que estás solamente chapeando y sucede un montón. La verdad que sucede un montón. Un montón, ¿no? Entonces, ¿En qué lugar te pone? Esto de ayudar o acompañar, yo elijo un lugar que me acompañe y pretendo yo acompañar al otro. Y alguien que ha vivido y transitado, ¿no? Y puede comprender también. Que todos lo hicimos, de hecho. Que no lo digan no implica que no lo hayamos pasado. Sí, o que lo sigan pasando, porque también que después, cuando te das cuenta que sos humano, también baja ahí esa expectativa y esa idealización, ¿no? De que, bueno, puedes llegar a ser terapeuta y decir, bueno, mira, llegamos a cada sesión y hoy tengo un día, estoy en proceso de angustia y vamos con esto. Y está buenísimo, porque vos estás así y aún así vas a acompañar con lo que tenés, con lo que podés en ese momento. Y que llegaste así porque, bueno, tenías que llegar así también. Exactamente. Y muchas veces relaja más. Esto que traes, Karin, está bueno porque, digo, el que está el consultante también, ver al otro que es humano, como que se saca la exigencia. Muchas veces llegan con la idea de, bueno, el otro me va a ayudar y el otro... Y muchas veces esa mirada del terapeuta exige al que está ahí. Exacto. Este tipo de terapeutas, digo, ¿no? Sí. Y en los grupales con las patologías o con... No, son temas sensibles, esto sí, esto no, esto acá, no. Porque si en grupo, ¿qué puedo decir? Lo mío, no sé, lo que me sucede a mí es algo que no sé si le va a suceder a todos. Claro. Bueno, no, mira, son todos humanos, a todos nos pasan las mismas cosas. Total. Por ahí puestas en distintos nombres, pero todos tenemos lo mismo. Todos tenemos algo ahí a resolver, así que quédate tranquilo que estás en un lugar seguro porque a todos nos pasa lo mismo. Tal cual. Chicas, hay comentarios. Hay comentarios. Los Romy, si querés. Bueno, Lore ya la leímos. Gus dice, no me daba cuenta de lo mucho que me juzgó todo el tiempo. Esto me abrió los ojos. Gas662 dice, me pegó fuerte cuando hablaron del juicio como una forma de protegerse. Me pasa mucho. Estoy aprendiendo a observar sin juzgar. Cuesta, pero vale la pena. Bueno, está bueno también, ¿no? Esto de... quiero también traer algo antes de cerrar, porque ya se nos fue el programa. Increíble. Tenemos la cartita y el sorteo. Tenemos la cartita y el sorteo todo junto. Una cosa que quiero también traer, esto de no tener, esto de la expectativa. No podemos no juzgar como humanos. Psicológicamente, nuestra psicología juzga. El tema es, por ahí, ¿qué juzgo? ¿Cómo juzgo? A ver, esto que decía Bren. Yo juzgo... un mundo con un anteojo de gratitud, entonces obviamente voy a ver las cosas hermosas y ver algo hermoso es un juicio de valor, o sea, es un juicio de valor que estoy viendo las cosas hermosamente, ¿no? Que estoy pudiendo agradecer, que te veo, esto que decía Bren en el ascensor, hay un juicio de valor de wow, qué lindo, qué hermoso poder tener el changuito vacío, y hay un juicio de valor de la queja, de quejarme de que no, que porquería, qué sé yo. Entonces el juicio tenemos siempre porque no podemos como humanos no ver con un anteojo, ¿sí? Yo digo que algo es lindo o algo es feo, hay un juicio, ¿sí? Entonces, eso tengámoslo claro, no es que no voy a juzgar, vas a juzgar distinto,
¿no? Total. Vas a juzgar con amor, vas a juzgar desde otro lugar. Así que bienvenido el juicio que no es destructivo, ¿no? Destructivo, tal cual. Ahí, eso también lo quería traer porque veo los comentarios y digo, no paren, tampoco es que no juzgo, ¿no? Juzgamos porque vamos por la vida y porque las cosas nos Total. gustan o no nos gustan, ¿no? Las cosas nos Nos percibimos, afectan, sí, claro. Percibimos positiva o negativamente. Y si es positivo... Claro, bueno, esa palabra que usábamos hoy, ¿no? De comprender también. Claro. Cuando te lo enjuicias y lo comprendes, es un juicio que ya tiene menos connotación. Claro, tal cual. Bueno, Bueno, acá chicas, están ahí que las manualidades. pará que hay otro comentario. Dice, la verdad oculta, gracias por hablar de esto con lo voy a tanta sumar. honestidad. Es un tema que todos vivimos en silencio. Bueno, buenísimo. Gente, Estoy acá, estoy haciendo papelitos. El viejo sistema, estoy anotando a todos los que comentaron en papelitos. sigan comentando, tienen Así. 3 minutos para comentar. Bueno, Comenten. Claro, estoy así anotándolo, así que vamos a sumar. Que la estamos verdad oculta. participando por un sorteo para un espacio en el taller de constelaciones que vamos a tener la semana que viene, el domingo. Vamos a ponerlo acá. Mira, el ¿Qué hacker puso? nos puso. Mira lo que hizo el hacker. Ya te hizo una app con el. Ay, qué lindo divino, que me sos. encanta. Cinco Y bueno, conté yo. vamos con. Se puede sortear. Pará, No, pará. me Estoy mirando. muero, sí. qué Bueno, yo genio. iba a la vieja usanza. El hacker, como siempre, un grosso. está en Hacker todo. está en Es todo. un crack, es un grosso. Un lo paso queremos. adelante. Está un paso adelante y nos va a hacer el sorteo. Bueno, Ay, lo qué hacemos ahora, lindo. entonces. Lo hacemos ahora, después la cartita. Y después hacemos la cartita, así ya le regalamos Bueno. a alguien un espacio ahí para que vaya. O ahí vamos a ver. Charanam. Ahí está poniendo. Chun, chun, en vivo. Esto es en vivo. Claro, Oh, hay vivo. 7 porque hay algunos que se repitieron. Bueno, no importa, está bien. Más comentaste, más posibilidades tienes de Dale, ganar. vamos. Listo, perfecto. Me encantó, me Primera encanta. vez, esto está todo improvisado. Se nos Esto es en ocurrió. vivo, me encanta. Tenemos ganas de regalar algo, así que. Me encanta, si no podés, A ya ver. sabes. Nuri. Ay, Nuri. Nuri. Bueno, podemos hacer un. No, ya está. Se me acaba de ocurrir. Bueno, Nuri, nuestra querida Nuri, que es parte, que obviamente está invitada. Y si querés, Nuri, decirle a alguien, estaba pensando en suplente por si había alguien ahí. Pero bueno, Nuri, pasale si vos no querés venir. Lo pasás. Digo eso porque sé que ella los domingos, le encantan las constelaciones, pero ella los domingos hace cosas en familia y tal Ok, vez ok. no. Pero lo que vos quieras, podés venir, podés pasárselo a alguien. También es un domingo diferente, porque ir a constelar siempre invito, sí, es hermoso. hace Bueno, mucho nosotras por la nos encanta. familia también. Nosotras constelamos los domingos. Claro. ir Vamos con- a talleres, digamos. Claro, yo fui domingo a tu casa, ¿no? Puede ser. Seguramente. Puede donde ser. hicimos Yo el voy taller. variando porque los sábados también me gustan, pero hay mucha gente que trabaja los sábados, entonces voy haciendo sábado, domingo. Liberamos, claro, está bien. Sí. Bueno, Bueno, y pero los que no salieron en el sorteo, si quieren sumarse, también Se pueden bienvenidos. Obvio. Al taller. Bueno, vamos a hacer, acá cerramos los viernes con una cartita. Ahí Bren los va a invitar. Nos invito. Bueno, yo no voy a cerrar los ojos. Pero los invito Vos tenés que leer. Nos invito a conectar con la respiración. A ustedes, si quieren, a cerrar los ojos. O como cada uno quiera conectar. Estar presente, justamente. Hacer un ratito de vacío, de conexión. Acá para recibir un mensaje de los guardianes de la luz es el mazo que traje hoy, que lo amo. Ay, qué- Sí, es muy lindo. Así que, ay, qué linda la musiquita. Que acompañe, bueno. Mensaje. ¿Qué mensaje necesitas recibir hoy? Esta es la propuesta que suelo hacer para abrirla. Después, si cada uno internamente quiere preguntar algo, quiere intencionar algo más puntual, puede hacerlo. Acá las cartas no van a ir por un sí o por un no te van a decir qué hacer, pero te pueden conectar con ese paso a dar, con la energía, dónde poner el foco. Así que acá vamos. Cha. A ver qué salió. ¡Ay, lo amo! Bueno, acá Lord Shiva, que a mí me encanta Shiva. Y justamente hablando de juicios, Shiva nos invita a cortar con varias cosas. Ahora les leo el mensajito. Es un dios muy querido en India. Y como suelo decir yo, así como Plutón tiene mala prensa, Shiva también tiene mala prensa, porque es el que se encarga de cortarnos los lazos con esas cosas que no nos son convenientes a menudo y que son las cosas que no queremos soltar muchas veces. Entonces así viene, como viene el universo, viene Shiva y te dice, bueno, esto ya no va más. No puedo creer porque aparte, yo en general me entrego el mensaje y Sí, hoy pediste. me entregué el mensaje, pero dije, traje una situación Ok. y
Y dije, a ver, esta situación de ayer, de hoy a la mañana, que tipo, era un pensamiento, no sé, un pensamiento de algo. Bueno, a ver, vamos a entregar la situación. No sabía bien qué preguntar, pero entregué la situación. Y cuando empezaste a hablar dije, nada, dale. Shiva. Una vuelta le pregunto a un maestro que tuve, ¿qué ofrenda se le hace a Shiva en su festividad? Porque acá en ella son las modacas. Me dice, ¿qué se le entrega? Le digo, me dice, el ego. Y me encantó. Ay, qué lindo. Bueno, yo amo a Shiva, así que soy muy Shiva. Dale, leemos a Shiva. Bueno, honra tu fuerza interior. Los pasos están siendo dados. Danza con el universo, porque también es el danzarín cósmico en uno de sus simbolismos. Bueno, Shiva es uno de los dioses de India, ¿no? Más queridos, ¿sí? Se lo suele ahí ver con esa luna que tiene sobre la cabeza, se lo suele ver con serpientes a veces alrededor del cuello, con una cobra más precisamente, que eso representa su capacidad para enfrentar el miedo, ¿no? O al ego. Rodeado por estrellas, muestra su conexión con el cosmos, sosteniendo un tridente, que eso habla de los 3 aspectos también del poder del divino masculino. Creador, preservador y destructor, ¿no? En India son los 3. Y es conocido como el destructor porque es el guerrero, ¿no? Que tiene la habilidad, la energía de guerrera, que tiene la habilidad de destruir el miedo. Es una faceta de la energía del padre. Y nos ofrece protección paternal, sostén y guía. También reconocido como el danzarín cósmico porque nos ayuda a coordinar la interacción entre el cielo y el cosmos. La capacidad de ayudarnos a atravesar el miedo a la falla, ¿no? Y llevarnos hacia un nivel de claridad y conexión. Shiva está con vos acá ahora para despertar tu sentido de conexión a la vida misma. Él se está moviendo, vos te estás moviendo a través de una profunda transición y las cosas serán más claras desde este punto. Vos sabrás exactamente qué necesitas hacer y dónde necesitas estar, Romy. Este es un tiempo poderoso, en la medida que vos vas trascendiendo las limitaciones que otros te han puesto y que vos también te has puesto. Es tiempo de innovación, de ideas, de viajes álmicos, de revelaciones del alma. Shiva, el señor de la danza, está acá con su sagrado sonido Om para guiarte en el camino. Hermoso. Gracias. Gracias, Bren. Bueno, gracias, Caro, por haber venido, por habernos acompañado. Me encantó. Gracias a ustedes, chicas, por la invitación. Carito también, si querés decirlo, está en una radio, ella tiene su propio programa. Si querés comentar dónde, cómo te pueden escuchar, por dónde. Los días jueves de 18 a 19 por la RZ de Grupo Sónica. Muy bien, muy bien. Ahí también pueden escucharla. ¿No estás sola en esa radio? No, estamos con 2 compañeras más, con Betina y con Nidia. Somos 3 consteladoras de distintas escuelas y en realidad la radio también es para ir conociendo distintas herramientas. Entonces hacemos entrevistas y vamos formándonos, informándonos de cómo podemos asistir. ¿Cómo se llama el programa? Si lo buscan. Bien. Zigzag. Zigzag, bueno, Entre bien. cielo y tierra. Entre cielo y tierra. Me encantó. Bueno, ya saben, entonces, los jueves de 18 a 19. Muchas gracias. Bueno, gente, nos acompañó la gente de Cosmética Bekim, de Bekim Cosmética Capilar, que son nuestros auspiciantes oficiales, Bekim Innovación Continua. Vamos a mostrar de nuevo productos de Bekim. A ver, acá que tenemos cremas de peinar. Crema de peinar y acondicionador. La línea Vamos de a Bekim es completísima. Encontramos todo para todo tipo de cabello y además productos súper naturales. Así que la verdad es que los chicos tienen toda la línea Semilla Natural es muy linda, que es toda la de Cariteno. Me encanta. No la conozco. Yo he usado la crema de peinar y el shampoo también así de argán y aparte es riquísima la fragancia. Es muy lindo. Y también los chicos de Creo Leerte que nos acompañan con sus riquísimos aromas. Tenemos difusores y tenemos aromatizantes textiles de muchísimas fragancias. Bien, hasta acá llegamos. Acá llegó el viernes feriadito. Ahora sí, vayan a disfrutar el día. Ahora pueden soltar el YouTube. Se están cocinando por ahí. Ya tengo hambre, no comí nada hoy, así que estoy en ayuno. Ya veo que llego a casa y me hago una ensalada porque ayer comí, me está diciendo Abren re mal. Juicio, comí re mal. Bueno, gente. Bueno, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias Caro por hacerte presente, gracias Romy por este espacio compartido. Y nos vemos el viernes que viene. Dale, yo los veo el miércoles con Nuri y con Mari. Así que nos vemos. Besotes. Chau.